Maita dice que Áñez dejó en visto a su líder religioso cuando no escuchó al Papa. La carta que envió el Papa Francisco al gobierno de Yanine Áñez dio otro giro este domingo, cuando el canciller del Estado, Rogelio Maita, dijo que las autoridades de ese gobierno dejaron en visto al Santo Padre e ignoraron el pedido del líder espiritual de los cristianos, siendo que ellos entraron a palacio agarrados de la Biblia. ¿Qué es lo indignante? Que el gobierno de facto de la señora Áñez, cuando llegó a asumir el poder, lo hicieron con la Biblia en la mano. Dijeron que la Biblia estaba entrando a palacio y fundaron su gobierno en su credo religioso cristiano. ¿Quién es el Papa Francisco? Es el líder espiritual de la Iglesia Católica. Ahí hay un contrasentido. Los cristianos en el poder reivindicaban su credo religioso y se ha visto que no le hacían caso a su propio líder espiritual. Es más, ocultaron la carta. Eso muestra la inconsistencia, la hipocresía del gobierno de facto, dijo el jefe de la diplomacia boliviana en conferencia de prensa. El 24 de junio se conoció a través del ex embajador de Bolivia en el Vaticano, Julio César Caballero, que el gobierno de Áñez recibió una carta del Papa Francisco, quien pedía que se otorgue los salvoconductos a las ex autoridades del gobierno de Evo Morales, que estaban aisladas en la residencia de la Embajada de México. Adelantó que no hay ninguna posibilidad de que la Cancillería inicie una investigación respecto de esa respuesta que tuvo el gobierno de Áñez para con el Papa Francisco. Según el canciller, el tema de fondo es que ese gobierno no tomó en cuenta un pedido de su propio líder. En términos gráficos, lo dejaron en visto al Papa, remató. Gracias, amigos, amigas, y esta información prácticamente interpela a las autoridades del rubro minería en nuestro país. Nuevos enfrentamientos en Santa Rosa de Mapiri dejaron como saldo 11 personas heridas, entre ellas un policía. Los avasalladores esta vez intentaron tomar a la fuerza terrenos de una cooperativa. Se están promoviendo ese tipo de ocupaciones sobre derechos que ya han sido otorgados por autoridades mineras, y esos derechos están respaldados por ley. Por tanto, no pueden ser objeto de este tipo de ocupaciones, avasallamientos. Un grupo de personas del municipio de Santa Rosa de Mapiri avasallaron de manera violenta los terrenos de la cooperativa Nueva Esperanza. A causa de ello se produjeron enfrentamientos con cachorros de dinamita. Varias personas resultaron heridas. Tenemos contabilizado 10 personas heridas de las cooperativas, un policía también lastimado, herido. No son graves los daños que se han producido, pero no queremos que este tipo de conductas se convierta en una cotidianidad. Queremos dejar claro que la policía va a estar actuando en defensa de los derechos que otorga el Estado. El gobierno garantiza el envío de uniformados a la zona para apaciguar los ánimos. Más adelante volvemos sobre ese tema. Mientras tanto, les informamos que el ministro de Economía ha afirmado que el crecimiento de nuestra economía hasta la fecha ha llegado por lo menos al 5.3%. El gobierno apuesta por la inversión pública. La inversión pública hay que darle todo el impulso, está creciendo, está activándose. Este fondo FARIP va a ser importante porque le va a dar como una inyección de recursos a todas las localidades, porque hay mucho proyecto de agua, de construcción de carreteras, mantenimiento de las mismas. El ministro de Economía aseguró que el gobierno inyectará recursos para inversión pública a fin de garantizar un crecimiento económico superior al 4% hasta fin de año. Quiero señalar que la economía salió del pozo en el que se encontraba con un 0,7%, alcanzando un crecimiento del 5,3%, indicó. Son 2.000 millones de bolivianos para esta gestión, entonces creemos que es una fuerte inyección de recursos para reactivar la economía nacional. Hay proyectos que ya se van a implementar para la industrialización, justamente con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. Y noten que para la parte agropecuaria se ha dado un incentivo importante al precio del trigo. Montenegro no quiso adelantar si este año se cancelará el doble aguinaldo. Señaló que en las próximas semanas se conocerá con exactitud si esto será viable. No hemos terminado junio todavía, hay que evaluar cómo se va a comportar el PIB trimestral, porque
ojo, para el cálculo del doble aguinaldo son otros tramos de tiempo que se consideran para la valoración de esto. Entonces, estamos evaluando. Finalmente señaló que las proyecciones internacionales de crecimiento económico para el país son alentadoras. El exdiputado Amílcar Barral ha pedido declarar como testigo en el caso Golpe de Estado. Por su parte, los asambleístas del MAS vuelven a asegurar que no se trató de una sucesión constitucional. Tenemos muchas cosas para aportar, hay varias cosas que hemos visto, porque nosotros hemos estado en el Congreso, hemos estado en los 21 días, y no es como la señora Rivero está hablando, Adrián Salvatierra o Borda, incluso en el tema de la oposición. Barral pidió ser incluido como testigo en el proceso de investigación en el caso denominado Golpe de Estado. Aseguró que todo es un show mediático para lavar la imagen del expresidente Evo Morales y su entorno. Solamente un datito, antes que Yanine Áñez se entere que va a ser presidenta o algo, querían recomponer la directiva de la Cámara de Senadores. Los masistas, ninguno se quería hacer cargo para hacer la sucesión constitucional, y los que estaban negociando con el MAS eran el senador Edwin Rodríguez y el senador Víctor Hugo Zamora, para que uno de ellos pueda ser elegido. Incluso en diputados hubo esa pelea cuando la diputada Margarita Fernández, que era segunda vicepresidenta, también quería ser presidenta del Estado. Por su parte, la diputada del MAS afirmó que mientras no existan pruebas que avalen la sucesión constitucional, el caso seguirá siendo manejado como un golpe de Estado. La señora Yanine Áñez, en primer lugar, tiene que acreditar, ¿no?, que fue una presidenta legalmente constituida, elegida además, y por ello nosotros más bien le preguntamos a la comisión mixta si ha valorado estos extremos, ¿no? Estamos a la espera también ellos, pero conocemos el tema de derecho y normativas y demás, y tenemos entendido de que la señora Yanine Áñez no ha hecho un juramento constitucional conforme establecen las normas, la Constitución Política del Estado. Dejó en manos de las instancias pertinentes el esclarecimiento del mismo. El presidente Luis Arce ha encabezado los festejos por los 42 años de vida de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Nuestra Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia celebra 42 años de vida, de lucha por la dignidad y soberanía de los pueblos. El presidente afirmó que el movimiento indígena originario campesino es la vanguardia de la construcción del Estado plurinacional de Bolivia, del modelo económico, social y comunitario. Pidió a los sectores sociales a defender la democracia de los grupos radicales que pretenden desestabilizar su gestión. Destacar la valentía y el compromiso con el que las organizaciones sociales enfrentaron al gobierno de facto que se instaló en noviembre de 2019, como señalaba nuestro hermano Eber, mediante un violento golpe de Estado. El máximo representante de la COP resaltó el trabajo que viene encarando la CSUTV para alegría de sus afiliados. La unidad tenemos que construir desde las comunidades, desde nuestros aylus, desde nuestras marcas. Quien habla, mis compañeros, dirigente minero, pero también vengo de una comunidad. Vengo de un ayllu, con mi cultura, con mis costumbres, y esa es la identidad que jamás podemos negar. Finalmente, el jefe de Estado afirmó que el bloqueo de caminos que protagonizaron los campesinos y organizaciones sociales el pasado año fue determinante para garantizar la realización de las elecciones. Y vamos a ir hasta Cochabamba para abordar el tema del reinicio de las labores escolares. Los padres de familia de colegios particulares acordaron con las autoridades de educación el retorno a clases en horario de invierno y además en la modalidad a distancia, con la finalidad de evitar contagios. Sostenido reunión con el ministro y viceministro Bartolomé Puma, en el cual se ha solicitado y acordado de que el día lunes 28, el día de mañana, ya se retornan las labores educativas, pero debe ser de manera a distancia. Sí, nosotros como padres de familia hemos hecho conforme al informe que nos han hecho llegar del Ministerio de Salud, se ha podido consensuar con el Ministerio de Educación, en la cual se ha establecido de que mientras no exista una base o un 80%
50% de las familias, maestros y estudiantes ser vacunados, no podemos hablar de un retorno de esta gestión ni de presencial ni semipresencial. Por resguardar la salud de nuestros niños, esto vamos a poderlo trasladar para la siguiente gestión. En esta gestión va a ser todo virtual. Y de que dependiendo también a otros sectores de la educación se va a considerar todos estos aspectos, pero los colegios privados esta gestión terminamos de manera virtual.